valiente como león, valiente como león. Y hay un texto, o parte de un texto que está en las camisetas, sin ver en la camiseta. ¿Cómo dice? Esa es la parte que está en la camiseta. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, en el caminar de la vida cristiana, todos pasamos momentos, situaciones que quieren alejarnos de la vida cristiana. Todos pasamos por situaciones que son obstáculos difíciles a veces, no imposibles, pero difíciles de saltar. Todos pasamos en el caminar cristiano, todos pasamos por momentos en que, como dice por ahí, quisiéramos tirar la toalla, colgar los guantes, y otros dicen colgar los tenis. No, pues es otra cosa, ¿no? Algunos sí quisieran colgar los tenis, quisieran morirse, porque se están pasando por momentos bien difíciles. Muchas veces leemos, hermanos, y a veces repetimos ese texto de Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y siempre nos acordamos que dice que te esfuerces y seas valiente, y que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nos acordamos de eso. Pero miren cómo comienza el texto, hermanos. Mira que te mando. No es una opción de esforzarse y ser valiente. Dios está mandando. Esfuérzate y sé valiente. Está mandando. No está sugiriendo que nos esforcemos, no está sugiriendo que seamos valientes. Está mandando, está ordenando. A veces, hermanos, necesitamos que nos manden para ser valientes, porque nos acobardamos por algo y necesitamos que alguien nos diga: es que tienes que hacerlo. Y hasta que nos mandan, entonces lo hacemos. Pero si no nos mandaran, nos acobardamos y no hacemos lo que deberíamos hacer. Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, sí es cierto, hay momentos en que quisiéramos dejar todo, abandonar todo. Dios dice: mira, te mando que seas valiente, que te esfuerces. Cuando dice mira, hermanos, cuando dice mira, lo que Dios está diciendo, mi intención, lo que yo quiero, es que te esfuerces y seas valiente. Ese es el deseo de Dios. Y la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, los cobardes no. Aún en el libro de Apocalipsis leemos: pero los cobardes e incrédulos. Y hace una lista. Los cobardes e incrédulos. Dios nos manda, es la intención de Dios. Dios tiene como propósito que seamos valientes y esforzados. Esa es la intención de Dios. Y pero cuando dice también mira que te mando, mira, está advirtiendo, está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Hermanos, Dios está mandando. Es una imposición, es algo imperativo. Mira que te mando. No es si tú quieres. Hermanos, en días pasados el médico me dice: ¿sabes qué? No hables. Imposible. Pareciera que menos oportunidad de quedarme callado, porque hubo gente a la que había necesidad de hablarle.
Uno me dice que iba a la iglesia, no digo la iglesia, por 3 años. Y empezó a contarme historias de la iglesia para justificar el andar en drogas, el ser alcohólico y no estar en el camino de Dios. Hablo con otro por lo mismo. Estuvo en un centro de rehabilitación cristiano, en una iglesia cristiana que tenía ese centro, y hablando cosas de la iglesia para justificar el no andar en el camino de Dios. Pero ¿sabe qué? No hay justificación. Usted se hace para atrás, usted es culpable, los demás no. No hay justificación. Nada justifica el no seguir en el camino de Dios. Nada. Dios dice, Dios manda, y si usted no sigue, usted está desobedeciendo. Dios manda. Es un imperativo, hermanos. Dios manda. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No hay lugar para retroceder. Hermanos, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que un día estaba hablando palabras fuertes, que algunos empezaron a irse mejor, empezaron a retirarse. O sea, algunos se ofendieron por las palabras que Jesús estaba diciendo. Yo creo que algunos de los de nuestros días también se irían porque se ofenderían por lo que Jesús dijo. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿se quieren ustedes también? Pedro dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, Dios nos manda que nos esforcemos, y nos manda también que seamos valientes. En una ocasión, hermanos, Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel: ¿qué te hice para que me abandonaras? ¿Qué te hice? Hermanos, yo dije que el médico dijo que me debería de quedar callado. No podía quedarme callado. Al escuchar las razones que daban estas personas para no andar en el camino de Dios, no me pude quedar callado. Les tuve que decir que ellos son los responsables, los demás no son responsables, que ellos son responsables. Dios no falla. Y si usted culpa a los hombres, pues está equivocado. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está buscando? Agradar o servir. No es el Señor, no es el Cristo Jesús. Pues si está siguiendo a los hombres, está bien equivocado. Y el Señor no falla. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El que no persevera, hermanos, el que dice ya no quiero, no está dañando a otro, está desobedeciendo a Dios, porque Dios manda. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se está desobedeciendo a Dios cuando no se esfuerza y cuando no se es valiente. Y hermanos, miren, en la mañana yo hablaba de la unidad y de la soberbia. Y yo dije que cuando la Biblia habla de humillarse, es para nuestro bien, porque es una manera en que Dios nos quiere bendecir. Cuando el mundo habla de humillarse, es como para menospreciar a alguien, es como para hacer daño. Y dije que a veces pensamos así: si alguien nos humilla, nos sentimos menospreciados, sentimos que nos hacen daño, en vez de reconocer o aceptar, bueno, de alguna manera Dios quiere enseñarme algo. Pero hablando de esto, hablando de esforzarse, hablando de ser valientes, cuando Dios dice, hermanos, esfuérzate y sé valiente, Dios está diciéndonos eso porque nos conviene a nosotros. Nos conviene esforzarnos y seguir y mantenernos en el camino de Dios. En el libro de Lamentaciones, hermanos, el profeta Jeremías decía palabras de Dios a aquellos que se habían apartado de Dios. Jeremías, Lamentaciones 2, versos 17 al 19, lo voy a leer. Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, hoy careció de echar lágrimas para arroyo día y noche. No descanses ni cesen la línea de tus ojos. Y luego dice: levántate, da voces en la noche a comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza
tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y luego dice, mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tiempo cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Hermanos, hablando de esos versos, todo esto le estaba viniendo al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios. Dice que los que pasaban cerca bailaban, batiendo sus manos y alegrándose por la situación que estaba viviendo el pueblo. Y en otra porción de ahí mismo de Lamentaciones, hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel, ve pan malo y pan amargo que se ha dejado tú a Jehová tu Dios. Cuando Dios dice, esfuérzate, sé valiente, no te apartes, sigue adelante. Hermanos, es por nuestro propio bien, porque es malo y es amargo dejar a Dios. No podemos esperar cosas buenas alejándonos de Dios. No podemos esperar eso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces. La palabra esforzarse quiere decir sacar fuerzas de donde no las hay. Cuando nosotros estamos pasando por un bajón espiritual, no tenemos fuerzas, pero Dios dice, esfuérzate. Esto es, saca fuerzas de donde no hay. Saca fuerzas de donde no hay. Hermanos, un verdadero guerrero no se da por vencido. Pelea por su vida y pelea también por los que lo rodean. Jeremías 2, el verso 17 al 19. Dice, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Hace tiempo llegamos a una ciudad, fuimos a visitar a un amigo, a un hermano en Cristo. Cuando llegamos me dicen que él ya no vive allí, está su cuñado en el patio de la casa, y es el que me da la noticia que él ya no vive ahí, pero le habla a la hermana de mi amigo y le dice, aquí anda buscando a tu hermano. Ya viene su hermana y nos saludamos, le pregunto por él, y me dice, ya no vive en esta ciudad, vive en tal parte. Me dice, ahorita lo comunico con él. Marca su teléfono, me contesta mi amigo y empezamos a platicar. Y me dice, Arturo, ¿cuándo vienes para acá? Necesito hablar contigo. Y le digo, pues mejor tú ven a Obregón. No, me dice, no puedo. Es más fácil que tú vengas. Ven, necesito hablar contigo. Y entonces me dijo, no ando en las cosas de Dios, no ando en el camino de Dios. Y verás cuántas cosas me han pasado. Y empezó a querer llorar. Él pasó tantas cosas y qué difícil es regresar. Qué difícil es regresar. Antes, yo le había preguntado a su cuñado, oye, ¿y los hijos de fulano ya se casaron? ¿Desde cuándo que no los miraba? Pues, una tiene un hijo, pero no estaba casada. Otra se juntó con un divorciado, tiene hijos que no son de ella. Y el otro también tiene un hijo, pero una muchacha. Hijos de cristianos, hijos del amigo con el que estaba. ¿Y saben por qué? Porque no va a ir nada bien si se aleja de Dios. No más por eso. Ven cuán malo y cuán amargo es haberte alejado tú de Jehová tu Dios. Y se puede regresar a Dios, hermanos, pero como alguien dijo, como cuando la mariposa pasa por el fuego,
con las alas quemadas, sí, regresando a Dios, pero con tantas cosas malas por haberse apartado de Dios. Por eso es que Dios dice: esfuérzate, sé valiente, no te alejes, no te vayas, no desistas, porque no te va a ir bien. O sea, es por nosotros mismos, hermanos, que Dios nos está diciendo eso: no te va a ir bien, no te va a ir bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En la vida, hermanos, tenemos que ser valientes. La vida cristiana es para los valientes, no para los cobardes. La Biblia lo enseña así, hermanos. La vida cristiana es para los valientes. Y ser valiente, hermanos, no es oír cuando anda alguien robando y salir a enfrentarse a rateros. No, hermanos. Ser valiente es más que eso. A veces el valor se muestra en lo interior, sosteniendo una lucha importante. Porque cualquiera podemos salir y pelear con el que anda robando, pero hay luchas interiores donde se definen muchas cosas, donde se deciden muchas cosas, y ahí es donde nosotros nos comportamos como cobardes o nos portamos como valientes. Así que ser valiente, hermanos, tiene que ver con lo interior, no nada más con lo de fuera. En lo de fuera podemos gritar y podemos pelear y podemos hacer tantas cosas. Eso no es ser valiente, cualquiera lo hace. Hay muchos gritones que no son valientes, nomás gritan porque no son valientes, quieren apantallar y nada más. No, el valor no tiene que ver con eso. El valor es interior. Esfuérzate y sé valiente. Y luego dice: no temas ni desmayes. Y dice: ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Josué, el capítulo 1. Josué 1. Hermanos, ¿cómo era posible que Josué hiciera estas cosas? ¿Cómo era posible que Josué se mantuviera firme, fuera valiente y se esforzara? ¿Cómo era posible esto? Vean lo que dice el verso 1, hermanos. Josué 1:1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, y Josué lo escuchó. ¿Cuándo vamos a esforzarnos y ser valientes? Cuando escuchemos a Dios. Pareciera algo lógico, ¿verdad? Si escuchamos a Dios, atendemos a su palabra, entonces vamos a ser esforzados y valientes. Si no escuchamos a Dios, si no atendemos a lo que Dios dice, ni nos vamos a esforzar, ni vamos a ser valientes. Dice que Dios habló a Josué. Dios habló a Josué. Y podemos leer, hermanos, en el libro de Josué, que Josué terminó haciendo su trabajo, terminó haciendo su labor, sí se esforzó y sí fue valiente. Y además, cuando Dios le dijo que iba a repartir al pueblo esa tierra por heredad, Josué no dudó, fue valiente, sabía la carga, fue valiente, fue esforzado, pero porque escuchó a Dios. Dios le dijo: vas a hacer esto, y él dijo: está bien, lo voy a hacer. Escuchó a Dios, escuchó la voz de Dios. Hermanos, leemos en el libro de Apocalipsis, ¿cuántas veces se repite? El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, oír la palabra de Dios, oír en la Biblia es hacer caso, porque muchos pueden escuchar, pero no atender la voz de Dios. Y Josué fue esforzado y fue valiente, porque escuchó a Dios, atendió a Dios, lo que Dios decía. Hermanos, necesitamos, nos conviene escuchar a Dios, nos conviene hacer caso a la voz de Dios, nos conviene atender a lo que Dios nos dice, hermanos. Dios habló a Josué. Y luego vean el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mi siervo Moisés ya se murió. Olvídate. Levántate, tú y todo este pueblo, y entren a la tierra prometida.
José murió, ya, olvídenlo. Levántense ustedes. Olvidar lo que queda atrás. Hace un momento leíamos lo que Pablo dijo. Una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, muchas veces se acobarda la persona recordando errores pasados, equivocaciones. No se tiene ánimo para seguir porque se sigue acordando de cosas que Dios ya perdonó. Olvidando lo que queda atrás. ¿Cómo necesitamos mucho de nosotros, hermano, olvidarnos de cosas pasadas? Porque esas cosas todavía vienen siendo una carga para nosotros y no nos permiten ni esforzarnos ni ser valientes. Antes nos acobardan porque estamos acordándonos de nuestros errores, acordándonos de cosas que no debimos de haber hecho, y Dios ya lo perdonó. ¿Por qué seguirnos acordando? ¿Por qué seguir haciéndonos daño? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Moisés murió, hermanos. ¿Se acuerdan que hay un dicho por allí que de repente se repite? Que dice: el rey ha muerto, vive el rey. Cuando alguien fallece, la vida sigue. Yo creo que no es correcto, hermanos, el estar acordando o deteniendo porque alguien falleció, porque alguien murió. Cuando yo me muera, ¿qué? ¿La iglesia recién se va a acabar? No, hermanos, tienen que seguir. Olvídense ya de que se murió. Tienen que seguir, hermanos. En algunas iglesias yo sé que hay que guardar un minuto de silencio por los que ya se fueron. Son costumbres, pero, hermanos, ¿por qué seguir deteniéndose? Que de repente alguien diga: ay, cuando vivía el hermano Arturo, se hacían las cosas de esta manera. Ya se murió. Ya. Olvídense lo que queda atrás. Hay que ir adelante. Moisés se había muerto, sí, y Dios le dice a Josué: levántate. Ya. Olvida lo que queda atrás. Hermanos, para esforzarnos y ser valientes tenemos que olvidarnos de aquellas cosas que no son buenas. ¿Se acuerdan del cantautor que decía que de aquellas cosas malas, o si fueron malas, mejor olvidar? Pues si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, que voy a la moda y que... Bueno, quién sabe qué tantas cosas decía el cantautor ese. ¿Sí? Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, a veces, yo decía en la mañana, a veces somos como los ancianos que ya viven del recuerdo. Hermano, ya no pasó, ya pasó. Hay que olvidar eso que pasó. Y hay que extendernos a lo que está adelante, esforzarnos y ser valientes para ir adelante. Hermanos, miren, Dios dice, sí es cierto, Dios dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso no debemos olvidarlo. No debemos olvidar que Dios estará con nosotros y que Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado, en el verso 5. Sí es cierto, no debemos olvidar eso. Pero no olvidemos que cuando Dios dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no está dando opciones. Si tú no eres ni esforzado ni valiente, estás desobedeciendo a Dios y estarás en pecado, estarás haciendo lo que Dios no quiere que hagas. Esfuérzate y sé valiente. Dios te manda que lo hagas. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Señor, muchas gracias porque estás con nosotros. Y podemos citar lo que decía el salmista: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tú eres nuestro ayudador. Sí, gracias por todo eso. Gracias por todo eso. Tú nos ayudas, estás a nuestro lado. Gracias. Pero también ayúdanos a recordar que es nuestra responsabilidad esforzarnos y ser valientes para vivir en el cielo. Ayúdanos a recordar que tú nos mandas. No es una sugerencia, que tú nos mandas que seamos esforzados y valientes. A veces, Señor, sí queremos abandonar todo. Pero Dios, tú nos dices que tenemos que esforzarnos. Ayúdanos, Señor. No hay excusa. No hay excusa porque te estamos siguiendo a ti.
ti y tú no fallas. Tú eres fiel. Señor, ayúdanos a entender que tú no das motivos para que te dejemos. Ayúdanos a permanecer, que nada ni nadie nos separe de ti. Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes. Oramos por los que no vinieron. Tú conoces por qué razón. Ayúdanos. Trata con ellos. Al que está enfermo, dale la salud. Manifiesta su cuerpo. Dios, gracias por haber estado aquí en tu casa, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Ayúdanos a empezar la escuela bíblica el día de mañana, a esforzarnos y ser valientes. Que no solo sea un lema, valiente como león, sino que sea una realidad en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que Dios nos bendiga.